esto es Bad Habit, tu canal de serigrafía y sublimación. Qué boludo, no me olvido de las computadoras. Hola, esto es Bad Habit, tu canal de serigrafía y sublimación. Y hoy vamos a estar estampando cajas de pizza. A 4 colores. ¿Qué? 4 colores. Más fuerte. A 4 colores. Ah, a 4 colores. Mandá la intro. Hoy en Bad Habit, estampando cajas de pizza. Y bueno gente, como vieron en la intro, hoy vamos a estar estampando estas cajas de pizza. En el canal ya hay un video sobre esto, pero bueno, en la particularidad, puede ser que me trabe tanto para hablar la madre. Particularidad de este video, que bueno, que estas cajas de pizza van a estar estampadas a 4 colores, que es como un desafío que me planteé para lo que es el packaging de Bad Habit, de mi marca. Cuando yo entregué las remeras, nada, decidí como darle un poco más de onda porque lo tenía medio abandonado. Y bueno, aproveché este momento que medio que bajó un poco el laburo. Entonces me hice este tiempo para grabar el video y para renovar un poco el packaging y a ver si traemos un poco de clientes subiendo todo lo que es el packaging en el Instagram y un poco vamos moviendo un poco todo ahí. Así que bueno, el video que yo grabé fue hace... Espere que me fijo ahí. Está, dice... Video en el 19 de abril de 2019. El video dura 1 hora, o sea, una locura. Después si quieren vayan a verlo. Pero igual es uno de los videos más vistos del canal, o sea, está cuarto. Para que no sea tan largo, arrancamos con todo lo que es la info de... Puede ser que me trabe tanto para hablar la madre del video de hoy. Y bueno, para arrancar así y para ir descartando, bueno, la base que vamos a usar es esta de madera que ahí en el canal, en el video están las medidas, todo ahí en ese video, por eso es tan largo, porque mostré esto, pasé las medidas y encima hablaba más lento. Que es una base de madera con un, esto mi viejo lo llama como un listón también de madera, y con unas bisagras acá, una bisagra de puertas que ven que, y ahí levantás el llablón y lo bajás cuando vas a estampar. Las preguntas más frecuentes en ese video era el tema de las tintas para utilizar con el tema de las cajas de pizza. Y acá podemos hacer como varias diferenciaciones con el tema. Obviamente que yo siempre hablo de mi experiencia y lo que yo probé, así que no es una verdad absoluta como siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo porque bueno, todos sabemos que acá en serigrafía cada uno tiene como su manual a la hora de elaborar, así que yo les cuento mi experiencia y las tintas que probé. Bueno, vamos a las tintas. Se puede utilizar como las tintas al agua y también las tintas vinílicas que yo utilicé, y hay un video acá, pero ese es re viejo, me voy a fijar allá también. El video es del 28 de julio de 2018, que en ese video no hablaba, solamente estampé unas cajas, pero bueno, no se entendió mucho el dibujo, no quedó bien, era una de las primeras veces que estampaba caja y más con la vinílica. La verdad que a mí se me hizo lo que yo recuerdo en ese momento, que era la vinílica súper dificultoso a la hora de estampar. Igual usé un llablón de 100 hilos, creo que tendría que haberle bajado hilos, pero nada, le tenía que dar como un montón de pasadas, estaba media espesa la tinta, yo no sabía manejarlo bien, así que vinílica se puede, a la gente que sepa laburarla bien y sepa bien, se puede estampar. Pero bueno, lo malo que tiene la vinílica, que a la hora de utilizarla, si las cajas de pizza van a ser para pizzas, o bueno, vieron que vienen cajas más chiquitas para empanadas o cosas así, si van a tener comida, y lo más recomendable es que no la estampen con la tinta vinílica. A veces la contra tinta vinílica se puede estampar, sí, lo que va a contener la caja es ropa o cosas que no sean comestibles. La verdad que la tinta vinílica, como ya dije, a mí me hizo renegar, pero bueno, sí se puede con tinta vinílica. Y bueno, y ahora vamos a las tintas al agua, que realmente son las que yo uso, y la verdad que logré un buen resultado y no vamos a tener ningún problema con el tema de si van a trasladar comida dentro de la caja, porque son tintas al agua y no son tóxicas. La verdad que acá tenemos las dos opciones, que tenemos como las bases cubritivas, que estas pueden usar tintas con esta base cubritiva desde para fondos claros o para fondos oscuros, o también pueden usar base cubritiva, me refiero al Carrier, o también vienen las super plásticas, cosas así, que cada uno tiene su nombre, pero son bases cubritivas para fondos oscuros y para fondos claros. Y después también pueden usar el Kimtel o el Print, que es para bases claras, que es para remeras blancas, así para poner un ejemplo más específico. Lo que se diferencia acá en las dos cosas es el tema de la consistencia, que ahí vamos a tener la diferencia a la hora de usar
hilaje de yablones. Obviamente hablo de mi experiencia porque no todas las tintas, todas las marcas, la consistencia es diferente, pero bueno, voy a hablar de mi experiencia con eso. Y también la opacidad la opacidad de cada una de las dos tintas, la diferencia a la hora de estampar cajas. Vamos a hacer la primera diferenciación de la opacidad y después vamos a lo que es el tema de la consistencia y ahí pasamos a los yablones. Y bueno, vamos con el tema de la opacidad de las tintas, con el tema de lo que es el Kintel o el print. Lo que tiene es que cuando uno estampa las cajas es como que pierden como el color, es como que se tiñen más de las cajas, y si son colores claritos es como que se tienden a perder, obviamente, de vuelta a lo claro, en base a las tintas que yo he utilizado. Para ahí los colores negros o los azules oscuros va súper bien, se notan bien, pero para ahí cuando usas un rojo o un rosa es como que ya se va tiñendo del color de la caja y ahí perdés el poder del color o el poder cubritivo de la tinta, y por más que le des varias bajadas va a ser casi siempre lo mismo. Entonces como que ahí vas a renegar un poco más y no va a quedar así como, por lo menos a mí me gustan los colores bien fuertes a la hora de cualquier tipo de estampado, y por ahí cuando estampé la caja con algún print o el Kintel, por lo menos el que yo usé, no va a tener esa intensidad del color que con lo que es una base cubritiva o un carrier o una superplástica, como ya venía diciendo. Pero ustedes lo que me van a decir, che, pero vos estás re loco, va a usar una base cubritiva o un carrier para estampar caja de cartón que va a ser un packaging que lo va a regalar y el cliente capaz que después lo tira. Si vos vas a estar loco de gastar tanta plata, por eso se utilizan estas tintas como el print o el Kintel, que son las más baratas para estampar cartón. Y acá vamos al truco, porque acá en Bad Habit te enseñamos a ahorrar. Ahorra con Bad Habit. Y lo que no gastas en tinta, lo podés gastar en remeras. Lo que yo utilizo acá son esas pequeñas cantidades que vieron que siempre le queda de la tinta, que vos decís, mirá, o es tinta vieja o es tinta que ya le echaste demasiado retardante, le echaste cualquier demasiado aditivo, que vos sabés que esa remera, esa estampa, la sabés que la tirás a la remera y la lavan y se van a quebrajear todo, que bueno, que ya sabemos que las tintas del agua tienden a quebrajearse si están pasadas de aditivos, si son viejas. Entonces todos esos sobrantes que quedan, lo que yo hago, los utilizo, los dejo y los utilizo para cartón. ¿Qué van a ver acá? Van a ver la consistencia de esta tinta. Está para tirar en una remera, por más que yo la bata bien o le eche algún tipo de retardante o fluidificante para aflojarla, o sea, ya voy a romper las proporciones de la tinta, y la verdad que nada, o sea, está como más para pegar un ladrillo la tinta de esta que para estampar una remera, y obviamente que se va a quebrajear. Yo sé que esto de estampar una remera y se va a quebrajear a la larga o a la corta, no va a servir para estampar una remera. Entonces, en vez de tirarla, estampo una caja, hago un packaging copado, la estampo y queda súper cubritiva y queda bien la tinta. Ese es como un secreto, si se puede decir, que yo hago, y la verdad que ahorramos bastante porque no tiramos tinta que tenemos ahí vieja. Y nada, y tampoco gastamos en comprar algún pote nuevo. Si espera que voy a buscar algo, me voy a lavar las manos. Ah, loco, la hace re larga. Siempre una de más, siempre una de más. O sea, si te vas a lavar las manos, no lo digas, cortá el video, te vas a lavar las manos y seguí, porque la gente, o sea, quiere estar rápido, o sea, siempre una de más, loco, siempre una de más, y después se queja cuando la gente le pone, loco, la hace re larga, o sea, cortá y después seguí el video. La gente ya quiere estampar las cajas, quiere ver cómo estampar las cajas y ver cómo las hace. ¿Sabe qué? Mientras esperamos que se vaya a lavar las manos, lo que hacen es dejar un me gusta ahí y un comentario. Así se deja también después deja de romper las bolas que le comenten y que se pone con la guitarra y canta. Vamos con el tema de los yablones. Bueno, ahí vamos a la parte que es la consistencia de la tinta. Como ven, lo que es el Kintel y el print son como tintas más ligeras y más acuosas. Igual este es viejo, pero miren esta como cae al toque. Vieron que la otra estaba ya como una crema, ¿ven? Entonces, para las tintas estas, si van a usar alguna base print oscura para las cajas de cartón, y yo les recomiendo que se tiren a un yablón de 60 hilos 64, porque acá va la primera diferenciación. Yo un par de colores con esa base
que tiré con un yablón de 47 hilos. Pero bueno, si por ahí no tienen mucha experiencia y recién están arrancando, con estas tintas viene como bastante líquida. Vieron que el Kimtel o el Print es bastante líquido. Entonces con un yablón de 47 hilos puede llegarle a reventar. Entonces para darse ahí a cualquiera que recién está arrancando, y con un yablón de 60 hilos o 50 va bien, y después se tira con el 47 cuando tenga más experiencia, o si realmente va a estampar con esto. La verdad que esto con un yablón de 47 hilos va bien. Incluso a veces tiene que pasarle una y dos veces, se banca dos pasadas en la misma bajada, que por ahí con el Print le hace una bajada y viste, no me toqué, porque por ahí sí se puede expandir y se puede reventar. Así que bueno, esto es en base a mi experiencia todo lo que yo estoy hablando. Y ahora arrancamos con lo que es el video del tema del estampado. Me cago de risa porque bueno, arranqué así como re bien, re motivado, y bueno, después tuve un par de complicaciones, la van a ver ahí. Tuve un problema con el tema de registro, de un marcaje de registro. Este es mi primera vez estampando así tantos colores y que tenga que coincidir bien el registro. Entonces como que tuve ahí como un par de inconvenientes por inexperiencia. Pero bueno, para la próxima, me sirve como experiencia para la próxima. Le robo una frase a un suscriptor que es Mario Medero, que me dijo: toda equivocación no es pérdida de plata, es experiencia. Así que bueno, esto me sirvió como experiencia, este video. Así que espero que a usted también le sirva. No hablo más, arrancamos. Y bueno gente, acá lo que yo les quiero mostrar primero, antes de arrancar con todo lo que va a ser el marcado de los yablones, es que yo acá en la mesa de trabajo que voy a utilizar para estampar las cajas de pizza, hice lo mismo que tengo yo acá en la mesa de fotograbado. Me hice el sistema de registro que vendría a ser como el de bloquete, para los que lo conocen, que se utiliza con la mesa lineal. Y lo que hice fue como el simulado ese que ya tengo ahí, tac, que pega ahí, y lo voy a utilizar para marcar los yablones. No se confunden que no va a ser para marcar realmente lo que es el registro en sí. Lo que voy a hacer es tratar de hacerlo lo más aproximado que a lo que vendría a ser lo definitivo en la mesa lineal, porque yo ya estoy acá en la mesa de trabajo, entonces yo en la mesa donde yo voy a trabajar. Entonces lo que voy a hacer es presentar la caja y voy a diagramar todo acá, y esta es mi forma de trabajar, así que arrancamos. Y bueno gente, acá lo que yo les quiero mostrar es más o menos lo que hice y cómo lo planteé el trabajo. Lo primero que yo hice, bueno, todo lo que estaba diagramando en compu, cuando yo sentía que era el definitivo, lo que hice fue imprimirme este boceto para poder presentarlo acá a la caja y a ver si lo que yo estaba haciendo realmente en la compu me iba a servir para hacer el trabajo. Y bueno, una de las otras cosas que también hice previamente fue verificar el tema de mis maniguetas, porque sentía que acá tenemos un ancho bastante importante y mis maniguetas no son tan grandes, así que no podía abarcar toda la caja. Entonces acá lo que hice, separar el estampado de la caja en dos partes. Si bien acá vemos colores diferentes, acá el rosa este clarito de las líneas es el mismo negro, por eso es lo que yo estaba intentando estampar todo en un tiro, porque comparten color para no hacer diferentes yablones. Como el negro este que me coincidía no me daba a mí mis herramientas de trabajo, lo que decidí hacer es separar en dos el trabajo, estampar esto por un lado y después venir así, porque como ya sabemos así no me da, y venir así y estampar este por otro lado. Ahora voy con todo el marcado, ustedes lo van a ver en cámara rápida. Perfect. Y bueno gente, antes de arrancar a emulsionar, nada, les quiero mostrar, miren cómo me sirvió haberlo marcado con fibra. Yo sé que en este cuadrado va a estar el diseño bien ubicado, entonces yo ya acá lo encinto y queda esta película que va a ser la que yo voy a usar de referencia para marcar los otros cuadraditos y tener el registro. Vieron que marcarlo con fibra acá ya me sirvió para venir y ubicarlo. Después ahora van a ver, me voy a poner un poco con la regla y voy a medir de acá para acá que quede a la misma altura y de acá para acá que quede a la misma altura, para que me quede derecho.
Y bueno gente, acá lo que hago es, bueno, ya tengo la mesa preparada y me pongo estos portaprendas como para hacerme un piso más alto y que no me quede el soporte para estampar las cajas tan abajo. Bueno, y marco todo el alrededor. Ahí le voy a poner un poco de adhesivo para que estas maderas no se me muevan, las de la base. Bueno, ahí seco el adhesivo. Y una vez seco, bueno, pongo los portaprendas y vengo ahí con el soporte para estampar las cajas. Y bueno, le pongo una toalla ahí para que no se mueva tanto, porque entre madera y madera siempre suelen moverse. La otra cosa que queda es hacer coincidir la caja y ya hacer ahí ahora sí el marcado definitivo. Pero bueno, primero lo que vamos a hacer acá es enganchar el chablón. Y ahora lo que yo voy a hacer es utilizar el papel este que yo me imprimí, lo voy a ubicar acá y lo voy a pegar un poquito con cinta. Total, esta caja como ven ya está toda rota, pero igual si no estuviera rota, si queda un poquito lastimada con la cinta cuando despegue este papel, lo va a tapar el estampado, no va a haber ningún tipo de problema. Eso después es opcional, como ya saben, todo esto que yo muestro es mi forma de hacerlo. Y lo que yo voy a hacer es hacer coincidir la caja con el fotograbado. Y vamos a ver cómo coincide el diseño. Y después sí agarramos y marcamos cómo tendría que ir la caja. Así que bueno, ahí van a ver ustedes. Me voy a acercar más. Ahora le voy a sacar el ojo de pez. Ahí si ven, ahí vemos y tratamos de buscar el dibujo que coincida con nuestro fotograbado. Lo que tendría que hacer es correrlo un poquito más para acá y un poquito más para abajo. Y ahí estamos gente, quedó ahí perfecto como ven. Yo levanto y ustedes van a ver ahí lo amarillo. Y ven como cuando cae quedó ahí, coincide 100%. Así que ahora lo que queda es marcar todo el contorno de la caja.
Y bueno gente, vamos con el estampado de las cajas, pero vamos a estampar los otros colores, pero en este momento lo vamos a pasar a la mesa lineal porque me di cuenta que con el estampado en el soporte ese que yo tengo armado hubo una pequeña variación, un pequeño error mío a la hora de estampar. Si bien yo marqué lo que vendría a ser el contorno de la caja para que caiga siempre en el mismo lugar, me di cuenta que cuando probé el otro color, que es el amarillo de los dientes, tenía una pequeña variación. A veces la ponía un poquito más para adelante o un poquito más para atrás. Entonces esa pequeña variación a la hora de ponerle otro color me va a afectar. Si bien para el color negro no me afectaba, porque una pequeña variación para ese color no afectaba, porque como ya vieron que yo dije al principio, a los diseños los preparé un poquito más grande para que sobresalgan de la caja. Para ese color no afectó, pero sí me afectó para los otros colores que tienen que caer en un cierto registro. Creo que encontré la solución en la mesa lineal. Yo les voy a mostrar el sistema que pensé para este momento. Les puede servir para un futuro si ustedes se largan a hacerlo y les pasa el mismo problema de poder solucionarlo. Obviamente que yo esto lo voy a repensar para un próximo trabajo y lo voy a tratar de mejorar. Como saben, esto es una solución provisoria y en mi forma de trabajar no está ni bien ni mal. Nada más es una experiencia más para contarla, así que vamos para la mesa lineal. Y bueno gente, acá lo que yo hice fue recortarme el positivo como vieron, y esto no lo vamos a usar como guía. Pero bueno, lo que vamos a hacer primero es agarrar la caja y ubicarla en el portaprenda. Y venimos con el chablón ya fotografado y vamos a hacer coincidir el dibujo con el chablón. Así que bueno, venimos acá y lo hacemos coincidir. Ahí está, perfecto, ahí va. Y lo primero que yo hago es enganchar el chablón y ya marcar el registro con el bloquete. Agarro acá, ya vengo con el bloquete y lo apoyo acá. Ahora se lo voy a mostrar de cerca. Ahí como vemos, bueno, ahí está el dibujo, a donde caería, tac, y ahí coincide el chablón. Y ahora lo que yo voy a hacer es sacar de acá. Voy a agarrar cinta, voy a agarrar el diseño y le voy a pegar de este lado cinta ahí y del otro lado, de los lados que le dejé ahí como una oreja para que se vea bien. Y ahí está, ahí tenemos el diseño y lo que hacemos ahora es venir y apoyarlo. Perfecto, y una vez que nos coincide ahí, venimos con otro chablón y lo apoyamos cuidadosamente, obviamente que tiene que estar pegando en el bloquete y bien en la mesa lineal en los fierros. Y una vez que pega ahí, lo bajamos muy despacio, bajamos ahí y ahí hacemos presión para que se pegue la cinta. Y ahí ya tenemos nuestro molde. Vamos rápido de este lado y lo aseguramos. Y ahora lo que vamos a hacer para verificar si esto realmente sirve o no es hacer lo mismo que hicimos ahí, pero vamos a utilizar nuestro chablón como guía y después ya es todo automático. Ahora venimos con otra caja de este lado, le ubicamos más o menos a esta altura, creo que ahí va a andar bien, y hacemos lo mismo pero con este chablón. Ahí vemos que necesita, vamos a sacar este bloquete, necesita venir más para acá, lo ubicamos. Perfecto, ahí parece que está bien y lo que hacemos lo mismo. Marcamos ahí y le ponemos el bloquete de este lado. Y ahora lo que vamos a hacer para verificar es venir con el chablón que realmente es y ver si coincide. Y perfecto, ahí nos coincidió el chablón. Ahí venimos para acá y ven cómo utilizando ese chablón bajamos y ven cómo coinciden las líneas. Buenísimo, entonces después de
tener ya todo estos sistemas de registro, obviamente que fue modificado por el problema que ya les había explicado antes, arrancamos ahora es todo el tema de la ubicación. Y bueno gente, en esta parte del proceso lo que voy a hacer es mejorar el tema del registro, lo que ya tendría que haber hecho al principio, pero bueno, ustedes vieron ahí cuál fue la dificultad que yo tuve a la hora de poner las cajas. Entonces lo que voy a hacer ahora es, vieron que yo ya marqué el contorno donde va a estar la caja. Lo que voy a hacer es, le voy a poner con estos palitos de lado, ahí van a ver, le voy a hacer como unos topes en diferentes partes donde yo marqué las líneas. Entonces cuando yo meta la caja va a tener ya también como un cierto tope y un cierto registro más allá desde el que hicimos. Y ahí vamos a asegurarnos que la estampa caiga siempre en el mismo lugar y que no tenga esa variación que tuvo al principio, que yo la caja la ponía un poquito más para arriba, un poquito más para adelante, un poquito más para atrás. Acá yo lo que voy a hacer es poner la caja y hasta que no haga el tope ahí, que pegue con los palitos de lado, no la voy a estampar. Así vamos con el tema de estos topecitos.
finalmente, después de tanto trabajo acá, ya tenemos finalizado el packaging para esta presentación especial. El nuevo packaging de Bad Habit está acá abajo, así que estamos preparados para la ocasión y para la presentación de este nuevo packaging. Así que arrancamos. 3, 2, 1. Y ahí está el nuevo packaging de Bad Habit.